benvinguts a este foro d'opinió francès de Vinatea, que, com vostès saben, acollim amb ell totes les inquietuds que per a València són convenients i en este cas és un tema d'educació. Normalmente aquí hablamos valenciano y castellano-español. Quiere decir que tanto las ponencias como las preguntas o respuestas pueden hacerlas como ustedes crean más conveniente. Hoy tenemos aquí como ponente un buen amigo, José María Lajara, que ha vivido en primera persona las dificultades y los inconvenientes y las imposiciones que normalmente en educación estamos sufriendo desde hace mucho tiempo. Entonces es para nosotros, además de la amistad, la persona idónea para que exponga problemas o circunstancias de que ahora nos estamos encontrando en todos nuestros hijos y nietos, y luego ustedes hacen las preguntas que crean conveniente. Normalmente, como es costumbre, José María Lajara será presentado por José Manuel Ricart y a continuación, cuando termine su exposición, tendrán ustedes la palabra, uno detrás de otro, sin amontonarse, y sí que les agradeceríamos que dijesen el nombre y si tienen alguna función, digamos, educativa o no, dentro de la enseñanza o del estudio o de la actividad que normalmente puedan tener. Gracias por la asistencia. Senyores, senyors, amics tots, bona vesprada. Avui és una d'aquestes ocasions que ens agradaria que este saló fora una gran plaça pública plena de valencians que pogueren escoltar, perquè el tema que avui tractem dins de la importància que poden haver tingut altres temes que s'han tractat és més que ja un tema, és un problema greu per als valencians i té que ser expost d'una forma crua i franca, perquè no es tracta d'ideologies polítiques ni de creences religioses, es tracta d'algo que afecta directament a la nostra identitat com a valencians. Com saben vostès, l'objectiu del nostre foro, com ha dit Héctor, és traure a la llum els problemes. En aquest moment precís en què vivim una etapa social en què les realitats s'amaguen. Se vol fer caminar a la societat com sobre una teula de vidre o de cristal amb molta precaució per a que no es trenqui. Ja han vist vostès avui, per exemple, en la premsa, el que se diu sobre la RAC i l'ABL, quina forma de distorsionar i de presentar les coses com no són. Doncs la nostra obligació és eixir al pas perquè estan fent caminar a la societat per eixa teula de vidre i presentar-li una realitat falsa, i podem dir una falsa realitat perquè està tan ben estructurada i tan ben modelat que hi ha molta gent que se la creu i creu que això és el que hi ha. El procés de catalanització que patim és una realitat molt amarga, a la que estem fent front en totes les armes que tenim, per almenys les que creiem que tenim. Una d'elles és la informació, com en aquest cas, perquè molts valencians que encara no s'enteren del que els succeeix puguen tindre elements de xuí, conèixer els seus drets i poder defendre'ls, perquè estan sent conculcats escandalosament. El conferenciant d'avui no va fer una exposició teòrica, ni una construcció doctrinal, ni ideal. Va fer un relat d'unes vivències patides en el món de l'ensenyança en la comunitat. No anem a entrar més, el tema és així i ell necessita el temps precís per a dir el que tinga que dir. José María Lajara és una aportació nova, una esperança, una realitat, una nova generació
Naix en la ciutat de València, on realitza els seus estudis, és casat, té 2 fills i obté el títol d'egresat en multimèdia. Estos són els títols moderns que tenen les carreres ara, egresat en multimèdia. Professionalment ha exercit com a professor de disseny i tecnologia en Ford d'Espanya i també en Lladró i en el CEU. Des de 2003 treballa en la Universitat Catòlica de València com a coordinador i professor en el màster de creació digital en el grau multimèdia i és desenvolupador de perfils virtuals i en 3D. Com a valencià actiu, és a dir, com a valencianista, arranca la seva trajectòria en 1978, primer en lo polític, integrant-se en el Partit Regional de la Comunitat Valenciana i després en Coalició Valenciana. En el camp cultural és on desenrotlla amb força la seva activitat, sent cofundador del col·lectiu Fullana de Professors Universitaris, del que és membre, i actualment és secretari de l'associació Junts front a l'ABL, del que també és cofundador. Jo diria moltes més coses de José María, però ell no vol, i a més ahí estan els fets que és el que compta. Per a mi, presentar a José María és més que una satisfacció i un orgull. És el caramull d'una trajectòria de 40 anys de treballar junts per València. Ell és un valencià de cap a peus i fidel fill de València. Per consiguient, jo crec que folga dir res més, només que concedir la paraula y escoltarlo. Parla, José María. Buenas tardes, bienvenidos al Foro Vinatea y gracias por acudir una tarde lluviosa. Antes de empezar la conferencia quería decir 3 cosas. La primera, que para mí es un honor que me presente José Manuel Ricart, leyenda viva del valencianismo. Hace 35 años, 36 años, él, su mujer Marisa y su hija María me inyectaron el gen azul en la sangre de la defensa de la identidad valenciana y el Reino de Valencia, y espero durante muchos años poder seguir aprendiendo de ellos. En esta guerra, porque es una guerra, yo personalmente a veces he tenido momentos de flaqueza y de tirar la toalla, decir, pueden con nosotros, somos pocos, la gente no se apunta a esto. Pero yo me giraba y él siempre estaba ahí, impertérrito, firme, junto al cañón, siempre. Y eso es una gran ventaja. La segunda cosa que quería comentaros antes de empezar es que no va a ser una conferencia académica. Como profesor universitario no os voy a hablar ni de vídeo digital, ni de animación en 3D, ni de realidad virtual, ni etcétera, etcétera, todas las cosas que hacemos en la universidad. Hoy aquí vengo como padre indignado por todo lo que ha pasado, por todo lo que está pasando y muy preocupado por cómo se están poniendo las cosas, pero hay que seguir peleando. Entonces, digamos que voy a estructurar la conferencia en torno a todo lo que pasó con mis hijos durante 10 años. La tercera cosa, antes de empezar, hemos dejado en las sillas unos folletos de Junts, de una campaña que hicimos hace 4 años, digamos que aún tiene vigencia, pero bueno, sobre todo porque ese folletito es un poco un resumen de toda la situación, y es para gente que no sepa, pues que creo que el móvil ya estaba de baja, pero bueno, ¿de acuerdo? Y ya sin más, empezamos. El título oficial de la conferencia era Inmersión lingüística y catalanización en los colegios valencianos. Ese era el oficial, pero ahora os voy a enseñar el real. O sea, inmersión lingüística y catalanización en los colegios valencianos, 2 puntos, una bomba de relojería. Y no estoy exagerando nada. La sociedad valenciana está sentada sobre una bomba de relojería, con todo lo que está pasando en los colegios. Están formando, generación tras generación, a niños convertidos o reconvertidos al catalanismo. Y eso es tremendo. O sea, el gran problema que tenemos es que en 10-15 años ya no habrá nada que pelear, porque toda esa gente será la base de la sociedad y todo lo que he aprendido en el colegio. Para mí, el único objetivo cuando me metí en la guerra con Escolapios, voy a centrarlo todo en mi guerra en Escolapios, pero de la misma manera en otros colegios concertados de la ciudad de Valencia ha habido este tipo de guerras y sigue habiéndolas. Para mí, el objetivo era evitar que convirtieran a mis hijos en catalanes de tercera, porque mis hijos son españoles y valencianos de primera. Lo digo porque toda la maquinaria catalanista, a todos los que no son de Barcelona, los consideran catalanes de tercera.
Vamos a empezar un poco con la situación legal. Yo no soy abogado, no soy un experto en leyes, pero algo aprendí para poder pelear en este centro. Digamos que había como dos modalidades, el PIL y el PIP. A ver, cada cual suena peor. El PIL es el programa de inmersión lingüística, es decir, a tope, todo catalanizado, todas las asignaturas en valenciano, o dialecto barceloní, que es lo que están adoptando la mayoría de centros públicos. Y el PIP, programa de incorporación progresiva, que suena como más elegante, pero igual de dañino, es el que muchos colegios concertados de la ciudad de Valencia es el que utilizan, en donde hay una serie de asignaturas que las dan en valenciano, entre comillas. Pues, conocimiento del medio, matemáticas, música, hay colegios que más, hay colegios que menos. La gran ventaja que tenía el PIP es que se podía hacer una alegación para que nuestros hijos, esas asignaturas, pudieran tener los textos en castellano, poder hacer los exámenes en castellano y que el profesor a todas las preguntas les contestara en castellano. Esa era la alegación. Que esta alegación hay mucha gente que no la ha conocido y también hay muchos colegios que la han ocultado. O sea, digamos que se juega mucho con el desconocimiento, se juega mucho con el miedo. Ahora después hablaremos de ¿y los otros padres qué? Bien, aquí este es el documento en donde se rellenan los datos del alumno. Hay que entregarlo en los 10 primeros días del curso y basándose en la ley del 17 de agosto del 87, pues se puede de alguna manera obligar al colegio a que dichas asignaturas se expresen o pueden expresarse los niños en castellano, hacer el examen en castellano, etcétera, etcétera. He visto de todo. Colegios en donde hay grupos de padres que se ponen fuertes y con ellos no pueden, a colegios en donde me he encontrado, como es mi caso, me he encontrado yo solo y he dicho, vamos, mis hijos se merecen una educación adecuada y vamos a la guerra. Bien, lamentablemente no sé cuánto tiempo va a mantenerse esta situación. Ahora después explicaré los planes de los actuales dirigentes, por decirlo de una forma fina y elegante. Vamos a empezar un poco, os voy a contar o relatar lo que ha sido el periodo este de 10 años. Actualmente mi hija ya ha entrado a la universidad, mi hijo está acabando la ESO, aún le queda bachiller, pero bueno, llevamos ya 2 o 3 años en donde han enarbolado la bandera blanca y nos dejan tranquilos. Aún así, ahora veréis todo lo que se lió. Punto 1, como siempre, alguien te informa del tema. En este caso fue mi hermano. Mis hijos han ido a Escolapios del Micer Mascó, allí estaban mis sobrinas, yo he ido toda la vida al Pilar, y bueno, empezaron, y entonces mi hermano me enseñó lo que era el formulario de la alegación, y lo tienes que presentar en unas fechas al principio del curso y te tienen que dar el visto bueno para eso. Yo, con buena fe, presento en registro, son 2 copias, te las tienen que cuñar y firmar, y ya para empezar, la de secretaría me dice, eso no te lo va a aceptar la consellería. Así ya como frenando. Y digo, bien que empezamos. Y le dije, mira, la ley está de mi parte y no te he pedido opinión. Así que me las cuñas, por favor, las 2 copias y que pase por registro. Muy bien. A los días recibo en casa este documento, 2005. Después de estudiar las posibilidades organizativas del centro, por la presente y respondiendo a la alegación presentada en tal fecha, le comunico que el centro no puede atender la solicitud presentada. Por ello, según la aplicación del programa de incorporación progresiva, que hemos comentado antes, el PIP, del valenciano, que el centro ha elegido y viene aplicando desde hace 6 años, sin perjuicio del crecimiento de los alumnos, el área de conocimiento del medio y tercer curso de educación primaria se impartirá en valenciano. Firma Manel Camp Mora. Manel. Un tiempo más tarde tomó unas palabritas. Ya empezamos mal. Bueno, en estos momentos hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. O agachas la cabeza y tragas o vas a por ellos. Entonces yo digo, no voy a estar todos los años que tienen que estar aquí mis hijos en el colegio, tragando con todas las catalanadas, con todos los libros catalanizados, etcétera, etcétera. A todo esto, cuando mis hijos consiguieron tener los libros en castellano, por ejemplo el de conocimiento del medio, la cantidad de niños que le decían a mis hijos,
qué suerte tienes tú que puedes estudiar todos los músculos, todos los huesos en castellano y no en catalán. O sea, que encima los niños, los pobres, sufriendo. Entonces dijimos, mi pobre mujer, pues la pobre no sabía dónde meterse, y le dije, Marta, tenemos que ir a tope y hacer valer nuestros derechos lingüísticos. Esto no puede ser. 2005. Bueno, por aquella época conecté con una asociación que lamentablemente ha desaparecido, que se llamaba Convivencia Valenciana, que trataba todo ese tipo de temas. La capitaneaba un abogado que se llama Vicente Parra. Él montó la asociación precisamente para evitar el problema lingüístico con todos sus sobrinos y con todos sus hijos. Digo que lamentablemente ha desaparecido la asociación porque llegó un momento que desde la consellería a este señor, y me lo creo, lo empezaron a amenazar veladamente. Sabían dónde trabajaba, qué hacía, qué dejaba de hacer. Desde la consellería lo sabían todo de él. Y empezaba ya a molestar y mucho. Entonces, él llegó un momento en que tiró la toalla, viendo que ya todos sus hijos y todos sus sobrinos habían podido pasar este bache estudiando todas esas asignaturas en castellano. Contacto con Vicente Parra y le digo, mira Vicente, me están tomando el pelo y yo quiero una respuesta legal. Yo no soy abogado, no entiendo de leyes, pero veo que tu asociación sí que ha tratado este tema. Tenemos una reunión, te llamo, llega un momento y me dice, ¿tú te animas a denunciar al colegio? Digo, ya. ¿Tú estás seguro? Sí. Pues vamos a por ellos. Se presentaron 3 denuncias, a la inspección de la consellería, al síndic de Greuges y al arzobispado de Valencia, porque Escolapios es un colegio diocesano, para que en el arzobispado vieran que estaban vulnerando los derechos lingüísticos de alumnos en Escolapios. Y eso, cuando le llega a un director de un colegio diocesano, pica. Pues bien, sigamos. A los 15 días, el director por entonces, que era el padre Zanón, me cita a una reunión. Muy cordial, él es muy serio, me pide disculpas y entonces yo aprovecho y le cae la del pulpo. O sea, vamos, lo puse colorado como un tomate, pero vamos, una cosa tremenda. Verbalmente me dijo que yo conseguí esos derechos y que, bueno, durante 2 años me dejan tranquilo y mis hijos pueden estudiar dichas asignaturas en español y hacer el examen en dicho idioma. Más tarde, al año siguiente creo que ya empezaron a mandarme este documento. La primera vez que llegó, porque claro, yo le dije, usted me lo dice de palabra y yo me tengo que fiar de usted. Sí, sí, no se preocupe, pero al año siguiente, cuando volví a presentar las alegaciones en forma y plazo, el colegio me envió, este concretamente es del año pasado, de septiembre del 2015, pero estoy hablando del 2006, 2007, que aún los tengo. Entonces, la primera vez que me llegó este tipo de documento, es un documento como diciendo, vale, queremos paz, no queremos guerra, etcétera, etcétera. Según la ley, yo puedo exigir más, es decir, puedo exigir que los textos de esas asignaturas se den en castellano, que se le hable a mis hijos en castellano y puedan hacer el examen en castellano, pero si me pongo farruco, y perdonar la expresión, puedo pedir un profesor en exclusiva. Y esto se lo dije al director. Digo, de momento mis hijos van a seguir en clase, pero como os paséis, pido un profesor y a donde lleguemos. No, por favor, tal. Muy bien. Aquí pues habla de la asignatura, van cambiando las asignaturas, hay colegios que más, hay colegios que menos, también según ciclos, según el curso, las asignaturas cambian, suelen ser 2, 3, y ya os podéis imaginar los contenidos. Ahora después os pondré ejemplo. Abro paréntesis. Todo esto en plena época del PP. Lo digo, cierro paréntesis, porque después hablaré de los políticos. Yo pertenezco a una asociación que no es política, pero no vamos a consentir que nos doreen, ni que nos levanten la personalidad, ni... Sí, ya sabéis. Entonces, este documento fue muy importante. Yo digo, vale, esto ya... Bien, seguiremos presentando las alegaciones y también la agenda, que Escolapios tenía una agenda catalanizada, que después veréis algunas cosas. Al principio la regalaban y yo me negué. Después me la empezaron a cobrar y entonces ya dijeron, ya a base de dar la paliza, dijeron que si español o valenciano. Barbaridades, las veremos ahora después con la agenda. Bien. Bueno, y llega el tercer año. Ya viendo la carita del individuo ya lo dice todo. Al tercer año presento la alegación en forma y plazo y me la rechazan y me vuelven a mandar la carta que el colegio no puede, etcétera, etcétera, etcétera. Y pido una reunión por vulneración de los derechos lingüísticos de mis hijos. Yo quería, los directores habían cambiado, era una tal María José Batllés y el padre Ángel
Ángel Sánchez, buena gente. Pero me atiende el coordinador pedagógico de primaria, por decir, Manel Camp, por decirlo de una forma elegante, cura moderno y catalanista. Mis padres en ese sentido me han dado una buena educación, pero llega un momento en que la prepotencia, o sea, qué mal hace el clero metiéndose en estas cosas, tanto el clero valenciano como el clero vasco. Digo, la reunión resultó tensa y violenta, usó argumentos retorcidos, tuvo la suerte de que soy católico. Esa es la suerte que tuvo. Aún así, los gritos llegaron a esclavas. Nosotros estamos en la manzana anterior, los gritos que le pegué llegaban a esclavas. Lengua viperina, retorcido. Os voy a poner algunas frases para que los veáis. Cosas como, tus hijos se van a sentir discriminados. Con tu actitud les estás haciendo daño. A este hombre le importaba muy poco la ley, o sea, de una prepotencia excesiva. E incluso amenazó con suspender a mi hija. Entonces ya, cuando te tocan a los niños, ya va todo por el aire. Más aún, estando mi hija en clase, a los pocos días, este energúmeno, por decirlo de forma fina, entra en clase y le obliga al profesor a que mi hija nada de la alegación ni de los libros y que tiene que hacer el examen en valenciano, con lo cual, trauma para mi hija. Y yo digo, chavalín, te has caído con todo el equipo. Hablo con Vicente Parra y me dice, manda antes una carta de aviso a la dirección. Como diciendo, que vamos a por ellos. Os resumo, a la dirección, básicamente le dije, después de la reunión mantenida con don Manuel Camp, observo que el centro mantiene su postura de no respetar los derechos lingüísticos que asisten a mi hija. Da pena comprobar cómo en este colegio hay gente más obsesionada en catalanizar a nuestros hijos que a evangelizarlos. Eso dolió, con toda la mala idea, por supuesto. Le cito el argumentario legal que me ha pasado mi abogado y le recuerdo que en los 2 cursos pasados los derechos de Paula fueron aceptados y respetados según me indicó el señor Zanón. Caso de no querer rectificar y acatar la ley, me vería obligado a emprender acciones legales contra el centro. Yo ya con la manta liada a la cabeza y con el machete, es decir, vamos a lo que haga falta. Bueno, me llaman la dirección, la señora Vallés, porque digamos a veces en estos colegios hay 2 cargos, como uno religioso y otro no. Y el padre Sánchez, que yo no lo conocía, y tenemos una reunión tremendamente cordial y distendida. Lo primero que me dice el padre Sánchez es, díganos cuáles son sus problemas, qué ha pasado, claro, menos guapo le digo de todo del otro curita. Y le explico con argumentos legales, que aunque yo no sea abogado, yo ya tenía ahí mi artillería, los problemas en los que se puede encontrar el colegio si no acata los derechos lingüísticos. Padre, siempre vienen con los mismos argumentos de es que es bueno para ellos, es que tal, es que cual, digo, no me cuente cuentos. O sea, usted respete la legalidad y nos dejaremos de denuncias. Que sepa que podemos mandarles denuncias a más sitios. Y la del arzobispado ya sé que le explico. Entonces, bueno, a la semana una cosa así, me volvieron a mandar un escrito diciendo que el centro, pues eso, que tal y tal asignatura los textos podrían estar en castellano y desde entonces, o sea, hay una guerra como de 4 años. Yo actualmente no me fío un pelo de ellos y sigo presentando, y incluso ante la duda, hace 2 años mi hija, por ejemplo, que estaba en bachiller, dije que quería en castellano asignaturas que ya lo eran, entonces me contestaba, oiga, es que no lo entendemos, es que esas asignaturas ya están en castellano, y les dije, per si acaso, ya no me fío un pelo. Claro, en este caso, yo, viendo que a través de esta asociación cultural, con apoyo legal, y que a mí me había funcionado bien, empecé a comentar con los padres, porque pues, es la típica época que los niños aún no vuelven andando solos a casa y conoces a madres y padres y tal, y vamos hablando con unos y con otros, y a veces hay gente que viene de Madrid, y a veces hay gente valencianista, y empiezas a hablar, y empiezas a comentarles lo que puede ser este tipo de historias. Pero después te encuentras que mucho pico y poca pala, y que hay mucha gente que llega el momento de alegar y vamos, eso es como algo del juzgado, o sea, no se atreven.
Ha habido otros colegios en donde ha habido grupos más importantes. Por ejemplo, hace años Pepe Foss, ¿qué se llama Pepe Foss? Un abogado que mandaba a todo el mundo la alegación. O sea, que a veces hay colegios que lo tienen bien organizado, otros colegios que lo tienen totalmente perdido. Ojo, estoy hablando de colegios concertados, no los colegios públicos, que esos van por el pie. O sea, eso está más que perdido. No solamente en la lengua, en la identidad, en el personal, vamos. Entonces, la siguiente cuestión es, ¿y el resto de padres? ¿El resto de padres qué opinan? Bueno, pues os voy a contar algunas de las cosas con las que me he encontrado. Por ejemplo, casos de incultura. No incultura general, incultura valenciana, que no saben si es valenciano, si es catalán, y si es valenciano o catalán, un poco les da igual, con lo cual se fían de lo que les dé el centro. Hay padres que son así, y por muchos que les insistas, pues ahí van. Hay otros que sí que son valencianistas, o no quieren que sus hijos estudien términos raros, lo que os comentaba antes de los huesos, pero no conocen para nada el tema de la alegación, o si conocen algo, enseguida el colegio intenta taparlo todo. Los colegios intentan taparlo todo, o bien porque no quieren enfrentarse a la omnipotente consellería, o bien porque ya están totalmente pringados a nivel de catalanismo. Ahora después hablaremos de las características. Por ejemplo, muchos padres que, bueno, con tal de que mi hijo no me suspenda, desinterés, pasotismo por parte de los padres, o sea, les da igual. O sea, es que les da igual, o sea, a mí, incluso te dicen, no, es que mi hijo, mi hija se va a sentir un poco discriminada, va a estar como aparte, y no. Bueno. Ojo, gente que con mucho miedo a represalias por parte del colegio. Porque yo más o menos en ese sentido, aunque iba de solitario, tuve suerte. Ha habido colegios en donde se han puesto las cosas muy mal, pero que muy mal. Entonces, gente con miedo a represalias. Y también gente borrega. Es que no quiero que mis hijos sean diferentes. Digo, ¿vale? Pues mira qué bien. Así, bien calladitos, se los llevaban en vagones a los campos de concentración, a los pobres judíos. Ese es el tema. Bien. Bueno, también hay gente que tiene una confianza plena y ciega de lo que haga y diga el colegio. Si un día les dicen a los niños que hay que tirarse por las ventanas, pues habrá niños que se tirarán. Entonces, a los colegios hay que tenerlos, ojito, y más en este tema que ha sido algo increíble. El periodo este periodo, yo el otro día lo comentaba con un compañero en la universidad y yo decía, mira, todos los casos de corrupción, que se vayan a la cárcel, devuelvan el dinero y eso más o menos se limpia. Pero todo el proceso de catalanización que hemos sufrido en estos 20 años, eso, los que tenemos 50 o los que tenemos 40 lo comprendemos. La gente joven está totalmente catalanizada, no solamente a nivel de lengua, a nivel de identidad. Ahora os enseñaré algunos ejemplos. He traído 30 o 35, pero hay 300.000, pero que son, vamos, increíbles. Bien. Lo que os comentaba, algunos ejemplos. Tanto de mis hijos como de mis sobrinas, cogí los libros, escaneé trocitos y he ido subrayando algunas cosas. Podíamos estar 3 horas viendo cosas tremendas. Bueno, una de las ilustraciones, no se ve bien la pantalla, pero bueno, digamos que los políticos también se apoyan en instituciones como Escuela Valenciana, que ya sabéis, el PERCAL, el mundo PERCAL, que lo que quieren en realidad es, con la piel de cordero, catalanizarlo todo, y disfrazan de valenciano todo aquello que no lo es. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Ojo, ejemplos de libros catalanizados en colegios concertados en la época del PP. Este ya le tiene manía al PP. No, esto es la realidad. Digamos que en la época de Ciscar y en la época de Lerma se empezó a hablar tímidamente del valenciano normalizat y en los colegios algo se daba. Donde la máquina se puso en marcha a no parar fue en la época del PP, y el que no lo quiera ver es que está ciego. O sea, lo siento mucho. Yo os lo voy a decir, yo soy de derechas, pero ya hace muchísimos años que no voto al PP, porque por encima de eso está mi sentimiento valencianista. O sea, vamos. Bueno, mirad, Trinquet, el libro Valencià, Llengua y Literatura, segundo de eso, editorial Castelnou. Aquí lo pongo en 2 cuadrados.
Resalto en naranja autores catalanes, medio catalanistas o palabras no valencianas que provienen del dialecto barceloní. Es curioso en todos estos libros, ojo, algunos tienen 5, 6, 7, 8 años. Si fuéramos viendo la evolución de los libros, ellos van dando una vuelta de tuerca con cada año. Una vuelta de tuerca con cada año. En todos estos, en esta época, nunca se habla de lengua valenciana. Nunca. El valencià, y recurren a algo como muy ambiguo. La nostra llengua, la nuestra cultura, el ámbit lingüístic, todo eso lo repiten una y otra vez. Bueno, aquí, en este libro, pues unas actividades para realizar basadas en un pequeño comentario del temps, vamos, la joya de la corona de la invasión catalanista, con un mapa de los países catalanes. Muy bien. Sigo. Del mismo libro, hablando del término País Valencià. Seguimos en el mismo libro, por ejemplo, para niños, sota, servei, viatjar. O sea, ya no solamente meten palabras catalanas directamente, sino mapas, y ahora veréis autores, poetas, todos catalanes. Con lo cual, al final, a los niños los están convirtiendo en catalanes de tercera, pero por la vía rápida. Por la vía rápida. O sea, digamos que Pujol ya metió mucho dinero para que las universidades valencianas salieran profesores catalanizados para que fueran a los colegios. El tío lo tenía muy claro, desde hace muchísimos años. Y encima la burguesía catalana tuvo la desfachatez de mimetizarse con la izquierda radical valenciana para que de alguna manera se asociara el radicalismo de izquierda con, y por ende, ser valencianista, pues ser facha, etcétera, etcétera. Mi mejor amigo, aquí presente, es una persona de ideología de izquierdas, valencianista a muerte. De hecho, encontramos un cartel muy conocido de la República con la señera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a seguir viendo ejemplos, que hay algunos realmente lamentables. Bueno, sigo en el mismo libro, actividad, Joan Fuster, uno de los héroes del catalanismo. Es curioso, toda esta gente nunca utiliza a Blasco Ibáñez, nunca. Nunca. Cambiamos de libro, lengua y literatura, tercero de eso, Boramar. Ya empezamos con los países, con los mapas idiomáticos. ¿Hasta dónde llega el catalán? ¿Se ve, no? Ahí Sí. Bien. ¿Cómo llega la lengua a nuestro territorio? Entonces, bueno, aparte de am, aquest, altres, etcétera, etcétera, dice que va a ser poblado por aragoneses y catalanes, con predominio de estos últimos, que trajeron la seua parla. O sea, ellos, que los catalanes, trajeron aquí el catalán. Aquí no, aquí por lenguaje de signos. Pero claro, esto a un niño pequeño, esto le cala y le cala y le cala. Y los niños muchas veces idealizan a sus profesores. Idealizan a sus profesores y lo que diga el profesor va a misa. Y si en casa no encuentran resistencia, ¡cloc!, dentro. Están formando a catalanes de tercera. Pero directamente. Por ejemplo, en cuanto haya algún término raro o una palabra nueva, alguna cosa de estas, tenéis que consultar el Cercaterm, que es una página catalana en donde te dice, desde el punto de vista de la lengua catalana, o sea, ya enlaces a páginas web totalmente catalanas. Variedades, tots els parlants del domini lingüístic. Ya empezamos con el domini lingüístic, aquesta, tal. La nuestra lengua té dos dialectes generals. Entonces, los occidentales y los orientales. Y ahí meten el valencià. Es un dialecto, es una minoría, es una cosa dentro de la inmensidad del catalán. Todos estos libros, digamos, han tenido la agudeza de nunca poner catalán directamente, siempre la nuestra lengua, la nuestra cultura, el nuestro ámbito, etcétera, etcétera. Para eso, ojo, estos son de hace 5 o 6 años, los de hoy pues estarían a lo mejor mucho más avanzados. Más mapas, el catalán ya llega a Valencia. Los trovadores, nuestros trovadores del Rosselló, de Barcelona, de Cerdaña, otra vez Rosselló, Cervera, o sea, todos catalanes o todos de allí. Una cosa increíble. Otro libro, Lengua y Literatura, Bachillerato, Marjal. Este mapa ya es infame, porque dice, ojo a dónde llegan.
Dice, las lenguas del Estado español y aíslan Francia, los países catalanes y Portugal. O sea, con este mapa ya están diciendo que no se pertenece al Estado español. Me ponen gallego-vasco y un puntito azul ahí arriba que pone aranés. Ellos reconocen el aranés como lengua, aunque lo hablen 3.000 personas, y la lengua valenciana, genuina, histórica, vamos, es parte de la invasión, vamos. Como siempre, seguimos con las palabras catalanizadas, beure, aquest, el bloque occidental, todo ese tipo de propaganda barata. Por ejemplo, llego a Limara 2 para de primaria. Beure, aquestes, altres, petit, montaña, beuran, serveis, beure. Seguimos con el mismo libro. El avi, altre títol, aquest, aquesta, aquestes... O sea, temible. Lengua y literatura, cuarto de eso, volumen primero, editorial Boramar. Un poco de historia del valenciano. El valenciano es una variante que se incluye dentro del bloque horizontal de la lengua que llegó a nuestras tierras con los catalanes. O sea, aquí, por lo visto, llevábamos el lenguaje de los simios. Pero una mentira repetida una y otra vez a gente de mente abierta como son los niños que todos se lo creen. Claro, yo cuando esto lo leían mis hijos, pues después en casa a intentar limar todo lo que habían cogido. Es que claro, es que es muy complicado, Ya no os quiero ni contar aquellos que lo tienen todo, o sea, medio todo en catalán o lo tienen todo en catalán. O sea, seguimos con el tema de los dialectos de nuestra lengua. De estos tengo algunos más. Totón, por todas partes... actividades. Por ejemplo, si queréis investigar en internet, enseguida te dirigen a una página web, et lletra, catalanista, por supuesto, para que consultes todo lo que quieras. Lenguas del mundo, lenguas románicas, catalán, castellà, galeco-portugués, francés, occità, italià, ya nombra hasta el dálmata, que está desaparecido. ¿Y la lengua valenciana qué? Es que es tremendo, es tremendo. Más mapas, comentario de Ramón Llull, y a la derecha las variedades del catalán. Lo que pasa es que ellos no llegan a decir catalán directamente, por lo menos en estos años. Fijaros que a pie de mapa pone mapa de los dialectes de la nuestra lengua. A lo mejor en los libros de hoy en día ya no pone eso, sino ya ponen cosas más gordas. Pero ellos están todo igual, todo igual. El concepto de la Renaixença, la nuestra cultura, la nuestra literatura, Carles Aribau, Víctor Balaguer, Verdaguer, todo catalanes, una cosa indecente, Salvador Espriu, Joan Brossa, Joan Oliver. Yo algunos de estos no los conocía y me tomé la molestia de consultarlos en internet, todo catalán, aunque otro mallorquín, pero todos de allí. La narrativa actual, Isabel Clara Simó, menuda elementa, por no decir algo peor, Quim Monzó, Terence Moix, o sea, hay a la izquierda unos libros de Enric Valor, vamos, La flor y nata. Les normes de Castelló, impresionante. Dice, las normas ortográficas de Pompeu Fabra y del Instituto de Estudios Catalanes tuvieron una gran aceptación en todo el dominio lingüístico, incluido las tierras valencianas. Vienen a decir que las normas de Castellón es una expresión, abajo lo dice, comporta la aceptación por parte de la sociedad valenciana de las normas ortográficas fabrianas. O sea, unas empanadas mentales, pero que los niños se lo creen. Narrativa de posguerra, pues seguimos con un montón de autores catalanes. Por ejemplo, el lenguaje publicitario. Me pone de ejemplo a Buenafuente y a Punset, a dos catalanes. No, aquí gente conocida del nostre àmbit. Ostras, ya ni os cuento. Va. Arquitectura modernista, Gaudí. Y aquest, imatge, Claro, entonces a los niños están dentro del imperio. Están en el imperio, pero están en el lado oscuro. Si habláramos de la Guerra de las Galaxias, están en el lado oscuro. Bueno, sigo. El famosísimo Vicent Andrés Estellés por todas partes, uno de sus héroes. Salvador Espriu, Carles Riba, etcétera, 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 Jim Ferrer, o sea,
un cóctel, la poesía, Eugeni d'Ors, Carner, todo, y siempre la nuestra llengua, el nostre àmbit, tal. Ya termino con esta sección. Lecturas para consultar: El Temps, El Punt y la Enciclopedia de los Països Catalans. O diccionario catalá de tal. O sea, dices, pero bueno, estos son algunos de los ejemplos que hay a cientos. Y esto lo admitía y lo aprobaba la Consellería de Educación y Cultura, regida por el PP. Y después, somos valencianistas, ya. Mirad, esta es otra de las ilustraciones que le dedicamos a la catalán. Hubo un acto buenísimo, un ciclo de conferencias en los Ratpenat y se podían hacer preguntas libres. Y claro, todo el informe que habéis visto se lo eché encima de la mesa a la señora Catalá, pero es que la cosimos a preguntas. Pero claro, está aquí la Catalá, la consellera, en el país de las maravillas catalanes. Está en su mundo, disimulando, y mientras en todos los colegios machacando a nuestras criaturas. O sea, es de pelotón de fusilamiento. De pelotón de fusilamiento. ¿Qué opinan los colegios concertados de todo esto que está pasando? Solo dos posturas. Algunos, al principio, estoy hablando hace 10 años, iban arrastrados. Mucho miedo a la consellería, aunque fuera la consellería del PP. Otros ya no van arrastrados, ya van solitos. Ya van solitos. ¿Por qué? Porque están invadidos de profesores catalanistas y ya no solamente las asignaturas las dan en catalán, sino la agenda escolar en catalán, las misas, la felicitación de Navidad. Os voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, de la agenda de Escolapios en español, que venía 9 de octubre, Día del País Valenciano, y mandé un escrito de protesta para que el Consejo Editorial esto lo cambiara. Y ¿Eso qué es? ¿Alicia en el País de las Maravillas? ¿El País Valenciano solamente en qué mapa está? Solo en uno, en el de los hipotéticos payasos catalans. Lo cambiaron, y a partir de ahí la guerra para tener la agenda. Pero vamos, esa agenda, mirad, la agenda que reciben ahora los niños en Escolapios, como en otros centros, Avui, Noyes, La Paula, Am, Petit, enlaces de la iglesia internet, catalana, escola cristiana, catalana, Escolapios de Cataluña, catalana, Escolapios de Cataluña, esos son los primeros, y el resto, pues la morralla. Por ejemplo, la felicitación que hace un niño y nos la mandan a casa. Claro, mi mujer dice, es que es Navidad, mi mujer también es valencianista, pero no es tan visceral como yo. Claro, yo cojo esta felicitación y bueno, vamos, vuela rápido, pero esta me la quedé para escanearla. O sea, sí que tan la seva mare. Es que bueno. Bien, vamos a un punto caliente. Yo os he contado hasta ahora lo que ha sido mi experiencia y lo que hemos peleado. Ahora llega el punto de hablar de políticos. Yo no soy político, he militado en política, pero yo actualmente estoy en Junts contra la UL. Y nos intentamos llevar por delante a quien sea, porque estamos defendiendo nuestra tierra, nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra cultura. Entonces, aquí hay una clasificación. El Reino de Valencia navega entre traidores y enemigos. Es que no hay más, entre traidores y enemigos. Y puestos a elegir me quedo con un enemigo, porque un enemigo siempre te dice de lo que va. Soy catalanista y seré catalanista hasta el final. Vamos a hablar primero de los actuales, de los enemigos. Aquí tenemos al trío La. Catalanistas. La brujita, más que catalanista, ya es pro països catalans. Y bueno, yo estoy un poco asombrado que, digamos que esta gente aún no ha apretado el acelerador. Han empezado a hacer tonterías y tal y cual, pero yo me espero a que pasen las elecciones. Sí, lo de las magas y ahora están metiendo mucha caña a los colegas con lo del concierto, el Marzá. No sé, la verdad es que el hombre tiene un aspecto un poco antidiluviano, pero bueno, ahora lo veréis. Entonces, esta gente, a ver, no me merecen respeto, pero por lo menos les tengo que reconocer que ellos han sido siempre catalanistas, siempre, y siempre lo han dicho. Son los enemigos, no engañaban. Ahora van un poco de moderados, pero nunca han engañado. Pero ahora vamos a hablar de los traidores. Ahora vamos a hablar de los traidores. Los que durante 20 años... A ver, en aquella época, para tirar a Lerma, yo voté al Partido Popular porque yo me creí
que ese partido iba a limpiar todo el catalanismo incipiente del valencià normalizat. Y vamos, me engañaron como un chino. ¿Todo por qué? Porque el señor del bigotito necesitaba los votos de Pujol en 96, en abril del 96, y Pujol dijo, el tema de la lengua ni se toca. Pues el tema de la lengua ni se toca. Os voy a contar una anécdota. En el 96 nombraron ministro de Interior a Jaime Mayor Oreja. Y un buen amigo mío fue a Madrid a felicitarlo porque habían estudiado la carrera juntos. Él entraba por la puerta del ministro y por la otra puerta salía Durán y Lleida. Y lo primero que le dice Jaime Mayor Oreja a mi amigo, nada más recién estrenado el cargo: no te puedes imaginar lo pesaditos que están los catalanes con el tema de la lengua. Claro, le sacaron al PP las vísceras. ¿Y qué había que sacrificar? ¿La lengua de los valencianos? Pues se sacrifica. Se sacrifica. Bien, arrieritos somos. Y lo bueno es que han llevado una política de despiste durante 20 años que yo no entiendo cómo la gente se lo creía. Esto fue el pacto del Majestic en abril del 96, ahí vino todo, y la lengua no se toca. Bien, por ejemplo, siempre miembros del PP diciendo que si no votáis al Partido Popular vendrá el tripartito y catalanista. Perdona, si ya lo habéis creado a la bestia. Vamos a ir respondiendo unas cuestiones. ¿Quién creó la VL? El Partido Popular. ¿Quién la llenó de catalanistas? El Partido Popular. Y no tenía por qué. ¿Quién la blindó en el estatuto? El Partido Popular. ¿Quién la dotó con millonarias subvenciones? El Partido Popular. ¿Quién ha permitido la catalanización de los colegios valencianos? El Partido Popular. Son unos traidores. Nos han hecho un daño enorme. Y yo lo siento, lo tengo que denunciar. Aunque se hagan los locos cuando hablas con esta gente. No. Que vean los colegios. También os tengo que decir una cosa. Al principio de la conferencia he saludado a una señora que es muy amiga de mi madre y de mi tía Nora. Y yo siempre que hablo del Partido Popular hablo de mi tía Nora, que es una señora mayor, muy maja, pero que es totalmente ajena al tema de la lengua. Ella es castellano hablante, como me pasa a mí, yo entiendo el valenciano y es mi asignatura pendiente aprenderlo. Vamos, palabra. Pero mi tía Nora es la típica persona que aún tiene la imagen idílica del PP, con la foto de Zaplana y Rita en la estantería, ese glamour, y que todo lo que no es el PP son los socialistas y qué malos son. Y yo le intentaba decir a mi tía Nora, por favor, están destrozando los colegios, pero si ese tema no lo vives, pues no te haces la idea de todo el daño que ha hecho esta gente. Sí, pero la alternativa es peor. Bien, durante estos 20 años a todos los políticos valencianos del PP los han estado adoctrinando. Aquí vemos a Artur Mas pasándole la lección a la señorita Catalá y a nuestro amigo. Por ejemplo, en el 13J del 97, si estuvisteis os acordaréis, la mayor manifestación valencianista de la historia. 500.000 de valencianos allí. Tal. Y allí también se apuntaron los políticos del PP. Allí estaban. Estaba empezando el proceso de catalanización, pero allí estaban ellos. Allí estaba Castellanos, estaba Maluenda, y el tercero era Castellanos, Maluenda, y el otro era Martín Quirós. Allí están los tres. Dice, mira Castellano, allí estaban defendiendo la lengua valenciana el 13J del 97, y el otro está tapando toda la inmundicia. La VL, los libros catalanizados y lo de Escola Valenciana. O sea, una vergüenza. Vamos. Incluso el Partido Popular en su última época, en los últimos años, llegó a tener la desfachatez de crear una secretaría de señas de identidad para a los incautos demostrarles que estaban defendiendo la lengua y la identidad valenciana. O sea, y aquí os los veis, a José María Chiquillo, a Ramón Gin, esta es Mayren Benito, de vacaciones, porque esa Secretaría de Señas de Identidad no hizo nada. Nada. Eso sí, es fuegos artificiales, para que la gente, es mucho pico y nada de pala. Aquí viene Castellanos diciendo, venga que se acercan las... Vale, voy acabando.
ya no os quiero decir nada más del señor Camps, de Camps, ¿vale? Siguió el catalanismo. Esta foto salió en portada del Levante, y ahí en el fondo se pueden leer tres pancartas. En una dice: en Picassent sí que hay buenos trajes. En la otra, trajes para todos. Y en la otra, AVL, Academia Traidora y Catalanista de PP y PSOE. No los reconozco, pero me suenan muy familiares. Bien. Ahora os voy a hacer una pregunta. Isabel Bonich está intentando reformar, reflotar, limpiar el Partido Popular. Pero también se ha puesto a hacer unas declaraciones alucinantes. Que el Partido Popular, que el valencianismo, que tal, que cual. Como no quiero atribuirle mentiras a esta señora, yo la pregunta que le haría sería: señora Bonich, ¿dónde ha aparcado la nave? La nave espacial. Porque por lo visto usted se ha pasado 20 años en otro planeta y no se ha dado cuenta de lo que su partido ha estado haciendo. Entonces, si Isabel Bonich tiene realmente una idea de limpiar el Partido Popular, que se reúna con todas las asociaciones valencianistas y que den un paso adelante, pero ya gato escaldado huye del agua caliente, que promesas ya nos han hecho muchas. Hechos. Y si seguimos en las mismas, pues no les votaremos. Para concluir, dos cosas me quedan. Lamentablemente en el tema de los colegios las cosas van a empeorar. En febrero de 2016 Marzá quería presentar el nuevo plan lingüístico de los colegios y se lo han frenado, ha preferido atacar con el concierto, pero antes o después lo sacará. Aquí tenemos a la parejita. La brujita y el troglodita. No sé a quién se parecen. Y ya para terminar, una ilustración tristemente realista, que es la siguiente. Aquí tenemos a los recién llegados, tenemos la muralla del Reino de Valencia, perfectamente constituido por una historia, una identidad, cultura, lengua, bandera, himno y estatuto. Y ha habido una serie de currantes con pico y pala que han estado horadando el muro hasta hacer un boquete, que son José María Aznar, Zaplana, Camps, González Pons y la Catalá. Y llega el grupito, capitaneados por ese anciano, todos con banderas independentistas, y les dice Paquito Camps: pasen, que ya les hemos allanado el camino. O sea, la política catalanista que van a seguir, por poco que hagan, lo tienen ya todo ganado, porque durante 20 años el PP ha hecho auténticas barbaridades. Y eso está ahí. Y bueno... El de la derecha es Ramón Ferrer, ¿verdad? Sí, con la banderita de la OEL. Perfecto, gracias. Ciscar, Sí, está claro, Ciscar, sí. colabora con nosotros, un magnífico dibujante que en todos los boletines que enviamos siempre hay alguna cosita de estas. Ya que la señora Oltra va con sus camisetas, pues nosotros también vamos con nuestras ilustraciones. Y bueno, concluyo con mi preocupación de cómo se van a poner las cosas. Y yo sinceramente espero que en algún momento determinado surja alguna formación política valencianista digna y bien organizada para poder plantar cara. Pero bueno, toca seguir resistiendo y esperando. Y ahora empezamos con el turno de preguntas, por favor. Por favor, antes de dar la palabra, yo quisiera decirles que entre ustedes se encuentra la que fue primera consellera de Educación de la Comunidad Valenciana, Amparo Cabanes, la tenemos aquí. Yo le agradezco la presencia de ella aquí, porque además ha sido una de las valencianas que ha defendido lo nuestro desde tiempo inmemorial, porque en esta misma sala yo la oí hace ya años, se lo recordé, y me dijo: entonces era muy joven, las mujeres siempre la cuestión de edad la valoran más que nosotros. Y aquí demostró, porque ella ha sido, como diríamos, una alumna aventajada de esa académica de la Real Academia de Cultura Valenciana, y además ha sido profesora y catedrática.
Entonces, aquí dijo toda la evolución de la, como diríamos, del proceso que tuvimos en cuanto al rey don Jaime, y demostró datadamente, adecuadamente, de que de catalanes vinieron una cantidad, pero no una masividad. Y además aquí había una lengua que era la que ha prevalecido. Esto lo demostró ella aquí justamente en esta misma sala. En esta misma sala ya hace años. Y también nos acompaña otro académico, José Aparicio, que dentro de sus investigaciones como académico pues ha demostrado que aquí el idioma, inclusive antes del latín, pues tuvimos el verbo, y esto está también, y ahora empiezan a analizar, porque lo que aún no se sabe es toda la composición de los escritos que van encontrando. Lo digo porque no es que estemos desnudos de que cómo la historia nos ha traído a donde estamos. Lo único que ocurre es que todos estos políticos nos la están cambiando, pero la historia sí que sabemos, inclusive aquí tenemos dos testigos de que la historia es tal cual como ha sido, no como nos la están vendiendo. Y ya dicho esto, ya abro el turno de preguntas con usted en el primer caso. Bueno, yo nunca que vengo a una conferencia, nunca hago preguntas, porque presto mucha atención a lo que ustedes dicen. Lo que sí que me gusta es aclarar puntos. Este señor primero quiere daros la enhorabuena por tener un poco de coraje, que los valencianos no tienen, que yo sí que lo tengo. Segunda, jurar por toda mi familia que jamás he votado al PP, porque nunca me engañaron. Tercera, 2 años antes de nacer yo, murió Blasco Ibáñez, y decía que de la lepra catalana jamás nos libraríamos los valencianos. No hace nada más que 87 años. Entonces quiere decir que no es cuestión de 20. Mi nieta no lo dijo con palabras, pero sí tuvo que tolerar el siglo de oro de la lengua catalana. El Luis vive haciendo el bachillerato hace 8 años. Pero los valencianos, yo propuse hacer una falla con todos los libros catalanes que tuviéramos entre todos, y siempre digo al final que el valenciano se pone nervioso, pero va a su casa, se sienta en el sillón, ve la tele y se tranquiliza. Eso es todo. Entonces no hay coraje. Yo sé positivamente que aquí les hagan la sangre a todos estos señores, y ahora es sangre. Cuando salen de aquí es horchata. Horchata de la buena. O sea que los valencianos, y hablo de mujeres y de hombres, claro, no tienen coraje. Y por eso ha pasado todo lo que ha pasado. Por eso estamos transigiendo con el PP. Al PP se le votó mucha gente, que ya he dicho que yo no voté jamás, porque tenían miedo que naciera el socialismo. Yo sí voté al socialismo. Felipe González. Al Felipe González, que también nos engañó, pero si entonces yo era más inocente. Quiere decir, ¿qué movimiento se puede hacer? Ahora mismo yo leo la prensa y veo que los colegios concertados de la Iglesia Católica Apostólica Romana no les van a dar subvención. El día 22 hay una manifestación en la Plaza de la Virgen. Yo allí estaré si no me he muerto antes, porque a lo mejor igual me da un infarto esta noche. Quiere decir que no puedo venir a las conferencias. Yo voy a Val Penal a oír a don Fernando Millán, y ya se lo he dicho, me voy enferma a mi casa, porque todo lo que dice es que está todo perdido. Señores míos, den una solución, una manifestación, pero sin que nadie nos dé permiso. A ver qué es lo que pasa, qué es lo que hacen los catalanes, hacer las cosas fuera de la ley. Y encima, mira Putolo, ahora dice que le perdona la deuda. Aprendan a robar, señores.
Sí, por favor, concluya. Pues nada, ya he concluido. Ya he dicho a este señor que le daba enhorabuena por tener ese coraje. Ojalá yo tuviera la misma capacidad que él, porque yo soy una anciana ya, afortunadamente aún puedo hablar. Entonces quiere decir que lo único que concluyo para decir que si quieren hacer una falla, a ver, ¿qué? Reunamos todos los libros catalanes, que venga un periodista y diga que vamos a hacer una falla con todos los libros publicados en catalán, y encima, pues eso, a ver qué decisión se toma. Gracias. Buenas tardes. Por alusiones, soy Amparo Blay, soy la presidenta de Avant Valencians, y decirles a todos ustedes que el espíritu valencianista en política no ha muerto, ¿eh? Somos poquitos, estamos en la calle recogiendo 2000 firmas para podernos presentar a las elecciones generales. Particularmente yo me he presentado a la alcaldía de Valencia. Señores, no tiremos la toalla, ¿eh? Estamos muy vivos y hay gente joven, así que todo el mundo a arrimar el hombro y a no tirar la toalla. Y les voy a decir una cosa, tiene razón, nosotros estuvimos enfrentados cara a cara con los catalanistas que vinieron, éramos 3 personas, ellos mirándonos, la policía protegiéndonos, nos hicieron bajar las señoras, no. Yo les dije a la policía, estoy en mi casa, y en mi casa, esta es mi bandera, y si me quiere usted proteger, póngase delante, rodéeme para que no me peguen, pero la bandera es la señora. Así que les quiero decir que por favor, que nadie tire la toalla, ¿eh? En esta comunitat i en este regne, que ningú la tire, perquè així estem nosaltres, són xicotets, ja que decidem, estem en el carrer, perquè tenim que estar en el carrer, però necessitem a tota la gent, per favor, necessitem que tot el món lluite amb nosaltres. Aquesta gent, ni el PP, ni Ciutadans, no hi ha oposició, no hi ha oposició en València. Nosaltres anem als plens i no hi ha oposició. El PP vais al cap, Ciutadans vais al cap, y el señor acá se unfla la vena y ya está, y se fa lo que mana. No. Valencians, estem així, el que diu esta dona, tenim sang, no tenim horchata, Gràcies. Hola, José María. No sé si me recordarás del camino de San Vicente Mártir, que estuvimos en contacto tú y yo, ¿vale? Paqui. Sí. Bueno, tengo también el honor de contar con tu amabilidad y tu amistad y la amistad de José Manuel Ricart. Yo le di a José Manuel Ricart 2 libros de mis hijos, porque me llamó mucho la atención, no sé si los tendrá o ya los habrá tirado o qué. La información esa exhaustiva que tú has presentado, que está fenomenal, yo añadiría otro aspecto que los padres y todo el pueblo valenciano en general a lo mejor no se han dado ni cuenta. Hay una cosa que es ilegal, que es la información subliminal. Y en los libros, en todos los libros, aunque no sea de valenciano, del colegio, salían, pasas una hoja, 2 hojas o 3, y te ves 4 rayitas, ¿vale? Pasas otra hoja, a lo mejor el fondo es en color ocre, con color verde, con color amarillo, y están las 4 rayitas. Eso en muchísimas hojas de todo el libro. Yo las marqué hasta en 20 y tantas veces, y no sé si todo el mundo conocerá que la información subliminal está prohibida porque el ojo lo capta, el cerebro lo archiva y la gente no se entera. Pero eso va calando en el espíritu y en la vista. Total, que los niños, aparte de toda la información que tú dices catalanizada que les han metido, es que esas 4 rayas son la cuatribarrada que se les va metiendo en la mente sin que nos demos cuenta. Solo quería decirte eso. Los libros no los tengo ya porque se los di a José Manuel. También estaría bien, si tú quieres, y eso, que se ponga alguna fotografía de esas páginas. Sí, ampliamos. Sí, porque es que es increíble. Yo digo, esto está hecho a conciencia, ¿no? Muchas gracias y enhorabuena. Este señor de aquí. Hola, buenas tardes. Gracias por tu trabajo y por tu exposición. Hablando
Perdonad que sea por lo menos un hombre el que participe en esto. Bien, continuando un poco con lo que ha dicho la señora de la publicidad subliminal, en fin, no tiene importancia, pero quiero exponerlo aquí. Hay una película que se acaba de estrenar y que se llama El Olivo, y que es un reclamo que está, vamos, está interesando al público, pero masivamente, es verdad, es una delicia ver la película, no tengo nada que ver con ella. Pero lo chocante es que el escenario y el tema es valenciano. Sale la zona de San Mateo. El olivo está plantado en San Mateo y los personajes viven por allí. Bueno, pues hablando de publicidad subliminal, hay una música de fondo totalmente catalana, pero de un catalanismo feroz. Ya no es el AMP o es alguna aislada, nosaltres, no. Es un catalán puro y duro. Y digo, bueno, esto está llegando a todos. Y claro, eso está entrando en el cerebro, pero de una manera, fijaos si tiene... Pero esto es reciente, que acaban el viernes pasado, creo que se estrenó esta película. Lo digo para que conste nada más. Gracias. Sí, perdón. Paqui, quiero contestarte a ti primero. Tus libros, primero yo, libros catalanistas no los tiro. Debes de conocerme. Jamás. Los tengo y los he utilizado y los hemos presentado en muchos sitios. Tu colaboración, no, por Dios, tu colaboración fue muy valorada y tiene su valor. Y están siendo utilizados y seguirán siendo utilizados. Sí, porque es un testimonio muy fuerte. Esto sobre esto para tu tranquilidad. Segundo, querido amigo, como decía José María, lo que tenemos que darnos cuenta es que esto ya no es una batalla por la lengua, ni siquiera por la cultura. Esto es arrastrar a Valencia hacia Cataluña. Es una operación de conquista, guerra abierta, sin tanques ni fusiles. Por eso estamos hablando con la franqueza y con la crudeza que tenemos que hablar, porque no estamos hablando de creencias religiosas ni ideologías políticas. Primero, que de derechas, de izquierdas, de centro, creyentes o no creyentes, somos valencianos. Por eso nos expresamos con la libertad y con la claridad con que nos expresamos. Es decir, que no nos sorprendamos de que esto que dices del olivo, está todos los días en televisión. Pero no el olivo, la palmera y lo que sea, porque hay una campaña. Y si no, la vergüenza absoluta de que se ha llevado al juzgado, a presidencia del Consejo y a la ABL, y no ha salido en los periódicos. Señores, qué vergüenza. Se rompe una tubería en la calle de La Paz, o 4 energúmenos chillan y salen en los periódicos. ¿Quién se atreve a sacar? Algunos valientes se han atrevido, algunos están aquí. Pero de los que se llaman grandes periódicos, ¿ha dicho alguien que se ha llevado al Consejo y que la sala primera de lo contencioso le ha dicho, señor presidente, tiene usted 20 días para traer la documentación? Así estamos. Perdón, que me alargo un poco, pero... Muy bien, muy bien. Era solo para saber digamos, contexto, hasta qué punto puede cambiar si lo que son temarios, libros, etcétera, en vez de estar en manos de Valencia, Cataluña, o sea, de las regiones, vuelven a estar o están en manos del gobierno, porque esto no es únicamente Cataluña, porque estos mamarrachos, con perdón, lo han aprendido de País Vasco y estos, a su vez, pues de otros países, tanto soviéticos como de Europa. Porque estos, yo creo que no hacen política ni nada, hacen lo que yo llamo ingeniería social. Y de ahí se basan en el lenguaje, por ejemplo, y ahora también en el conjunto nacional, pues estamos viendo con Podemos o con otros partidos. El rey ya no es el rey, es el jefe del Estado. España, que es un nombre del Reino de España, ahora es el Estado. Y así con muchos otros aspectos, pero que no son nuevos. Por tanto, este contexto, ¿en qué tintes puede cambiar si el gobierno asume todo esto? A ver, te contesto. Partimos de la base de que transferir las competencias de educación al gobierno central es posible, pero realmente es inviable. O sea, Rajoy no tiene agallas para hacerlo. No tiene agallas para hacerlo. Eso sería genial y así todos los niños de España estudiarían el mismo libro de historia.
pero no tienen agallas. Y los catalanes se pondrían por las nubes porque ellos saben que ese es su vehículo para ir envenenando a todos los niños de Baleares, del Reino de Valencia, etcétera, etcétera. O sea, a mí me encantaría que se revisaran todos los libros, etcétera, etcétera, pero eso es inviable. Y con todo lo que está pasando con Cataluña, y que nadie diga mandamos a la policía y por alta traición a la patria, eso es a la cárcel. Nada. O sea, el otro, una individua quemando la Constitución y tal, pero ¿eso dónde se ha visto? En España. En España. En este país. Fuera de España no se vería. Así andamos. Este señor, Gracias. este señor de allí. Sí, así. Bona vesprada. En primer lloc, donar l'enhorabona al conferencial. Estic completament d'acord amb tot el que dic i molt més, se pot dir. He tingut una certa experiència de molts anys dins d'associacions valencianistes defendent tant quan puc la llengua valenciana i les nostres senyes d'identitat. S'ha parlat de la premsa, que ninguna premsa ix ninguna de les notícies que nos afecten, per tant, no nos poden, no nos defenen de ninguna manera. Precisament així hi ha gent que representa en algun moment la premsa valenciana i així no li anà. Després d'estar diversos anys gastant els diners i tenint una premsa que ens informava de tot el nostre, pues al final desaparegué. Això és la primera. La segona, a mi alguna de les fotografies que hem vist avui durant la conferència m'ha cridat molt l'atenció. Quina ha sigut la que més? Té molt que veure en la llei. Ha sigut les fotografies que, per mig d'elles, crec que si no en València, en les autoritats que tenim actualment, perquè està clar que seria un fracàs d'endemà, sí que tenim unes autoritats i unes lleis que nos defenen tots els espanyols, se supon, d'igual manera. Hi havia un mapa en una de les fotografies últimes que havia ficat que estava tota la península i solament Galícia, estava també Portugal i tot el que són els països catalans diferenciats de la península, de lo que queda d'Espanya. Jo penso que anant en la llei en la mà, el mateix que vostè està fent, anant, ficant tots els escrits que fan falta directament en la llei en la mà i que d'una manera o altra està donant-li la raó, encara que en moltes dificultats, jo supon que aquesta història que sí que sabem que tenim, que ho hem dit des del principi, com és la molt recent d'haver tingut la llengua valenciana reconeguda en la Real Acadèmia Espanyola com a llengua valenciana, no fa tants anys que era així i que per la pressió catalanista ha sigut passar a un dialecte del català. Pense que tot això, aquesta fotografia precisament, que és la que en els llibres valencians s'està ensenyant a tots els xiquets en les escoles valencianes, siguin públiques o siguin concentrades, és més que suficient, suposo, que si darrere de qui l'escriu hi ha un conjunt de persones enorme, molt quantiosa, la llei de Madrid, siga qui siga, no sé on hi hauria d'anar, però segur que n'hi ha un lloc, i m'estic referint més que res a la Real Acadèmia de la Llengua, perquè és la que, en primer lloc, té alguna que veure en la llengua valenciana, perquè la va defendre durant moltíssims anys, i n'hi ha molts acadèmics que continuen dient i creient en la llengua valenciana i no són valencians. Pense que ahir teníem molt que fer. No sé qui ni com, però crec que hi hauria que pensar. Moltes gràcies. Blasco, gràcies. No és així allà. La Real Acadèmia de la Llengua Espanyola està composta per una sèrie d'escriptors, historiadors, lingüistes, n'hi ha dos. Un d'ells, Rodríguez Adrados, reconeix la llengua valenciana i estiguérem, els de Junts estiguérem allí parlant amb ell,
i ell intentà obrir un clavill allí, però el president és català i el que era abans president, García de la Concha, que avui és president de l'Institut Cervantes, és català i no li donaren la paraula, ni li consideraren mínimament a punt de fer-lo avorrir. És a dir, que aquesta idea que tu tens, Blasco, de fa X anys, això no existeix. Ells s'han apoderat dels mitjos, dels núcleos més importants on poden detindre l'actuació valenciana. I a més, Junts va fer un informe extraordinari, tal volta que millor s'ha fet sobre la llengua valenciana, se presentà i ni contestaren. Mireu com estan les coses, ni per educació, el president de la Real Acadèmia Espanyola dir, cavallers, hem rebut això, no estem d'acord, o el que sigui, ni per educació. Eixa és la realitat que tenim. Gràcies. I hauria d'anar a la llei directament. I siga. Estem anant a la llei, però ja veurem. Gracias, voy a ser lo más breve posible. Lo primero, abundar más en lo que ha dicho José María. Debo contar hasta qué punto José Manuel tiene razón de que es una guerra absolutamente preparada y aquí no hay nada por casualidad. Todo está milimétricamente hecho. Una pequeña, iba a decir anécdota, pero es muy desagradable, abundando en lo que tú decías, José María. Cuando mi hijo era pequeño iba al conservatorio de música y los que estamos aquí más mayores nos acordamos de Matilde Salvador, gran catalanista de la época, y en una ocasión a mi hijo le tocó clase con doña Matilde Salvador. Y después de dar clase de solfeo, o de lo que fuera en el momento, si era piano o solfeo, no lo recuerdo, mi hijo tiene la carrera de piano, y dijo, yo no sé si cuando salgáis del conservatorio de música vais a saber música, pero catalán seguro. Eso en el conservatorio de música. Al día siguiente, cuando mi hijo me lo contó lleno de miedo, porque tenía miedo a contármelo, era un niño, y ahora tiene 43 años, me dijo, mamá, no vayas, que solamente vas a ir tú. Efectivamente, al día siguiente, la única que estaba allí esperando a doña Matilde Salvador y le montó un número de mucho cuidado, fui yo. De los 20 y tantos o 30 y tantos niños del colegio, del conservatorio, de la clase de aquel momento, no había ninguna madre, a nadie le interesaba, no echemos la culpa al de fuera, la culpa es nuestra. Nada más que nuestra. Porque no somos un pueblo uniforme, somos un pueblo castrado. Y ya, por favor, a ver si algún día nos damos cuenta. Y otra pregunta, ¿a quién votamos? Porque aunque esta señora, con todos mis respetos, ha dicho lo que ha dicho, no somos capaces de unirnos. ¿A quién votamos? ¿Qué hacemos? Porque hay 14 pastelitos pequeños, con todos los respetos, pero hasta ahí. A ver cuándo es posible que tengamos la suficiente inteligencia, que nos parezcamos un poco al enemigo, que le copiemos, que también le va, y hagamos un partido político valenciano decente en el sentido de unión, de fuerza, iba a decir, perdóneme usted, de cojones. Perdóneme la frase que no es mi estilo, pero es que es lo que es. Muchas gracias. Y enhorabuena por todo lo que nos has contado. José María, gracias. Bona vespre. A veure, jo he vingut així perquè estic en el punt que tu es començaves fa 10 anys. Jo tinc un fill de 9 anys i estic hasta allà, dels llibres, no? Entonces, volia dir-te, tu has aconseguit, tu pots seguir els llibres en castellà i tot. Todos los años. Però tu creus que ara es pot fer això? Lo de les relacions, això és efectiu? A ver, la historia de mis hijos la hemos desarrollado del 2005 al 2015. Uno de los documentos era del 2015 y yo aún no he seguido consiguiendo los libros. O sea que no es de hace tantos años, hasta el año pasado, y mi hijo aún va a estar 2 años más en el colegio, con lo cual yo sí, también cada colegio es de un tipo y... El concertar también, eso. Yo no sé, yo a millor es que pensé que no li donaran subvencions, si les planten cara a la conselleria o algo, no conseguiran subvencions o algo, no sé. Bueno, jo encara no he aprovat, jo no he anat al col·legi a posar-me... Pues inténtalo. Hay que intentarlo. Pero es que, no sé, es una... El libro de Bromera explica hasta... Bromera. Menudo negocio que les estamos pagando. Entonces no sé
Tiene poco que redundar. Anímate. Venga. ¿Qué colegio es? Y después saca el señor de allá. No, ¿qué colegio es? Pío XII. Pío XII. Bueno, nuevamente felicitar a la exposición, ha sido práctica, extraordinaria. Yo lo único que quisiera es hacer eso, me he dedicado toda la vida a Dios, soy agrónomo, pero me he dedicado al marketing casi toda la vida en multinacionales y siempre me gusta el ataque ante un ataque, y el ataque de ellos desde luego es furibundo y varios años ya, llevamos 20 y pico años de ataque furibundo y anteriormente de preparación del ataque. Entonces, parece que el gran personaje lingüista de estos señores es Pompeu Fabra. Pompeu Fabra era un señor que con todos sus conocimientos hizo la carrera de ingeniero industrial, si no tengo mal entendido. Y como lingüista, parece ser que Armando Palacio Valdés, un gran escritor español, se sonrojaba un poco al oír su nombre como persona que tuviera que hablar de lengua. Y Miguel de Unamuno, creo que otro gran escritor español, también se reía abiertamente cuando nombraban a este señor. Habría forma, porque yo creo que lingüísticamente no es un gran personaje, se basaron mucho en la amistad que tenía con Prat de la Riba y con Sabino Arana para hacerlo gran lingüista, cuando sus conocimientos eran bastante nefastos. Entonces, ¿habría forma de atacar directamente a estos señores por esta vía? Sí, mire, eso se ha hecho ya mucho a lo largo de los últimos 35 años, pero cae como agua sobre impermeable. El catalanismo nos ha tenido entretenidos con esas cosas. Hemos estado, que si el siglo de oro, que si Ausiàs March, que si Pompeu Fabra, que si... Y claro, esa discusión nos ha tenido como si son galgos o podencos. Ellos han hecho una estructura política que es inamovible para ellos. Entonces, que les digas ahora que Pompeu Fabra era un químico, era un ingeniero industrial, como cuando se les dice, y se les enseña la documentación y no la ven, no la quieren ver, como no quisieron cuando estaba la Comisión de Bilingüismo y estaban allí Javier Cas y estaba Bornat, el padre Bornat, y algún otro de los nuestros, y ellos no quisieron someterse nunca a un debate lingüístico profundo porque hubieran sido derrotados. Entonces, querido amigo, es volver 50, 60 años atrás, hablarles ahora de eso es como hablarles del sexo de los ángeles. Nosotros nos hemos de ceñir a la batalla actual. Además, aunque hubiera sido el valenciano, hubiera venido el catalán, que no ha venido, nosotros tenemos perfecto derecho a tener nuestra lengua y a llamarle como queramos. Es decir, que podríamos partir de cero, porque el derecho es nuestro. Imagínense, con el derecho histórico, con toda nuestra tradición, con todo el bagaje patrimonial que tenemos, el derecho que tenemos. ¿Y dónde estamos? Yo le agradezco la llamada porque aquel era un lingüista ridículo, pero que por ese camino ellos lo que quieren es que hablemos del Tratado de Corbeil, que si vinieran un 5% de catalanes, que no es lo mismo un libro de repartimiento, un libro de repoblación, que efectivamente no es así. Pero con todo eso nos han tenido, ¿no? Y claro, la actitud nuestra ahora tiene que ser más activa, de guerra abierta ya. No podemos entrar a discutir cosas que ellos no van a admitir nunca. No sé si aclara un poco. Sí, por favor, ya la última pregunta y vamos a cerrar porque solemos parar a las 9, lo digo porque como norma, por favor. Sí, no, bueno, lo primero solidarizarme tanto contigo como con este señor, porque yo también tengo hijas en edad escolar y lo estoy sufriendo ahora, no te quiero ni contar cómo. De todas formas, a ver, me parece muy bien todo lo que se ha dicho aquí. Yo voy a hacer una pregunta. Creo que todos hemos aportado mucho, pero bueno, yo quiero preguntarle algo que el señor Ricardo ha dicho al principio, pero ha quedado un poco en el aire. Yo creo que estamos últimamente todos bastante preocupados por el tema este del acercamiento, o el supuesto acercamiento entre la VL y la Real Academia. Ha comentado usted algo así como que se ha tergiversado mucho, se ha dicho cosas que no son. Nosotros, que si algo nos quedara en la Real Academia, estamos viendo la información que nos pasa por quien nos la pasa, quisiera que usted nos aclarara si es cierto ese acercamiento o si estamos, o si nos están contando una milonga y no es real,
o qué es, que nos lo aclare un poco, lo que ha dicho usted al principio, porque ha dicho, luego lo hablamos, pero se ha quedado ahí en el aire. Pues es en parte una milonga y en parte es verdad. Porque hay un señor que es el decano de la Real Academia, al que apoyan X número de académicos, que está por el acercamiento. Y hay otra parte de académicos que no están de acuerdo, pero los periódicos lo presentan. Si usted ha visto Levante ya da el acercamiento con una falsedad total. Las provincias se acerca un poco más a la realidad, pero también lo presenta pues como una cosa hecha. Es decir, que nosotros estamos desde luego francamente enfrente de la actitud del decano de la Real Academia, no enfrente de la Real Academia, pero sí enfrente de la actitud del decano. Nos parece no presentable la fotografía. Una más. Es que lo que nos preocupa es precisamente ver si realmente la opinión del decano es la válida, si no hay nadie dentro que contra el propio decano. Pues querido amigo, no sabemos si los que se oponen serán capaces de montar el número y salir y decir, no estamos conformes, que es lo que estamos esperando. A ver esos señores que son valencianos, valencianistas, que expresen su discrepancia y rompan y se mojen, que es lo que Valencia necesita. Si no lo hacen, pues el señor decano actual y la academia derivará, que es una vergüenza, a pactar con el invasor, con el catalanista, y los valencianos tendremos una traición más. ¿Le he contestado claro? Buenas noches. Yo no soy académico, ni historiador, ni valenciano, pero sí, por sentido común y empresario que he sido durante 50 años, tengo que decir que no nos están ganando en el idioma, en el dialecto, sino nos están ganando en la economía y en todo. Y los propios valencianos, como no tenemos madre, que la madre tendría que ser la burguesía, cuando un pueblo no tiene burguesía, hay poca cosa, porque aquí hay, uno dice esto, lo otro, ahora aquí, pero no hay guía, que al no haber guía, el ganado, en sentido valenciano, se va perderando. Y aquí, los propios que se ven como líderes, porque yo no quiero profundizar, porque tengo mucha historia de eso, empresarios ilustrísimos de esta comunidad, le han quitado la banca, nos han quitado todo, ellos lo han quitado, no los catalanes. Aquí no han venido los catalanes, hemos ido nosotros a entregarlo, como habéis dicho antes, que Aznar fue allá. Es lo mismo de siempre. Tenemos traidores a dos por tierra, por todos los sitios. Entonces aquí, hasta que no llegue Fizondo, salió un hombre que defendía un poco a Valenciano a su manera. Y a la naranjita ridiculizamos, lo dejamos, y así vamos toda la vida. 30, 40, 50 años hablando lo mismo, pero el dedo en la llaga no lo ponemos. Hay que ponerlo en los hombres de Valencia que están haciéndole daño a Valencia. Empezando por el capital, por las empresas, por todo. Y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Porque muchas veces parece que hablamos como la tía María, en buen sentido, y no ofendiendo a la mujer. Que parece que esto ha sido una cosa de chiquets. No. Es una cosa muy seria, pero no solamente en el idioma, en todo el resto de la República. Bueno, nosotros, como creo que habrán visto, y quienes han venido en otras ocasiones, lo que estamos tratando es de traer aquí todas las inquietudes que tenemos. Yo creo que como conclusión del día de hoy es que esto es un hecho cierto que conocemos todos, y todos, cada uno, desde su esfera y desde su circunstancia y de su quehacer diario, debemos de defender. O sea, no hay otra. No esperemos que nadie nos resuelva nuestros problemas, tanto si son económicos, como si son culturales, como si son sociales, de cualquier tipo. No nos quejemos, actuemos. Yo con ese mensaje creo que podemos terminar la tarde y agradecerles a todos ustedes. Yo agradezco sinceramente a Amparo Cabanes que haya venido, porque justamente fue la consellera de Educación que creó las normas del valenciano dentro de nuestra comunidad. Lo único que vino fiscal después, y se fiscó con lo que se hizo primero. Gracias a todos, especialmente a José María, y hasta de aquí.